La Edad del Bronce se extendió durante más de 2 milenios, un periodo donde poderosas civilizaciones surgieron en Oriente Próximo. Los asentamientos se transformaron en ciudades con lujosos palacios e impresionantes monumentos. La escritura y el arte prosperaron y la región se convirtió en un nudo de rutas comerciales que se extendían desde India en el este hasta Britania en el oeste, representando uno de los primeros ejemplos de verdadera globalización. El rey de Babilonia podía disfrutar de vino hitita, aderezado con especias indias, en una copa de bronce forjada con cobre de Chipre y estaño de Afganistán, mientras su esposa lucía joyas de Creta con ámbar báltico y un vestido de seda china. La correspondencia entre faraones egipcios y reyes hititas muestra un impresionante panorama de la geopolítica de la época. Los gobernantes intercambiaban mensajeros y regalos, concertaban matrimonios dinásticos, se aconsejaban y se amenazaban, y en ocasiones también combatían. Sin embargo, de repente, todo entró en decadencia. Cientos de ciudades fueron destruidas por el fuego y la guerra. Algunas naciones poderosas desaparecieron por completo, mientras que otras aguantaron, pero su desarrollo se retrasó siglos. En muchas regiones, la escritura desapareció y la cultura decayó. Los habitantes de las ruinas no podían creer que tales estructuras gigantescas hubieran sido obra de manos humanas. Los hechos que llevaron a este declive se conocen como la catástrofe o el colapso de la Edad del Bronce tardía. Cuando se trata de acontecimientos catastróficos, siempre existe la tentación de explicarlos con una sola causa simple y comprensible. Un volcán que estalla, una terrible sequía o inundación, una guerra que empieza o la invasión de bárbaros. En realidad, ninguna de estas causas por sí sola podría haber provocado consecuencias tan terribles. Por lo tanto, vamos a analizar cómo se desarrolló todo. Oriente Próximo, antes del colapso de la Edad del Bronce, estaba dividido entre varios estados poderosos, siendo Egipto uno de los que sobresalía. En el siglo XVI antes de nuestra era, los egipcios lograron expulsar a los hicsos, invasores extranjeros que habían dominado su territorio durante aproximadamente un siglo. Esto marcó el inicio de un nuevo reino, con la ciudad de Tebas como epicentro político. Las décadas de resistencia contra los hicsos fortalecieron a los egipcios y propiciaron el surgimiento de una poderosa clase militar. Una vez recuperada su independencia, dirigieron ese poderío militar hacia Canaán y Siria. Sus tropas llegaron hasta el Éufrates, donde el faraón Tutmosis erigió una estela como señal de su dominio. En lugar de limitarse a imponer tributos a las ciudades conquistadas, Tutmosis dejó en ellas contingentes militares y funcionarios administradores encargados de gobernar en su nombre. Gracias a los recursos obtenidos de los territorios conquistados, Egipto vivió una época dorada. El arte, la escultura y la arquitectura florecieron, y el poder comercial y militar del país aumentó todavía más. Los faraones posteriores, sobre todo el nieto de Tutmosis I, se esforzaron por consolidar y mantener su influencia en Oriente Próximo. Sus mayores adversarios eran el reino de Mitanni y los principados sirio-hititas de Siria y el Levante. Durante este periodo, Egipto se consolidó como la primera superpotencia de la Edad del Bronce. Mientras tanto, en Mesopotamia, el estado asirio se fue consolidando. Esto se vio favorecido por el desgaste del reino de Mitanni, atrapado entre los egipcios y los hititas, y por las disputas internas en la Babilonia casita. Bajo el reinado del rey Adad-Nirari I, los asirios combatieron con éxito a todos sus vecinos y lograron el respeto de egipcios y babilonios. Asiria se encontraba en rutas comerciales importantes, lo que permitió su rápido desarrollo y enriquecimiento. En el territorio de Asia Menor, desde el siglo XVII hasta el XIII a.C., los hititas dominaron la región.
Sin embargo, su reino no era un estado monolítico. A la cabeza estaba el rey supremo o Hasu, quien era simplemente el primero entre pares. Cada uno de ellos contaba con sus propias tropas curtidas en batalla. Durante sus conquistas, la aristocracia se unía alrededor del Hasu y participaba activamente en las campañas. A cambio recibían parte de los trofeos de guerra, esclavos y tierras. En los territorios conquistados por los hititas se formaban pequeños estados cuasi independientes, subordinados a ellos, y las ciudades eran sometidas a tributo. Sin embargo, tan pronto como la fortuna militar se alejaba del Hasu, comenzaban las disputas y la lucha por el poder. Más de la mitad de los reyes hititas no falleció de muerte natural, sino que fueron asesinados. El reino estaba rodeado de numerosos estados satélites dependientes de él, con una población mixta hitito-lubio-griega. Los mayores eran Arzawa, Kisuwatna, Luca, Isuwa y Wilusa, a la que conocemos como Troya a través de los relatos homéricos. Estos estados eran aliados de los hititas en las guerras y recibían su ayuda militar en caso de necesidad. El principal objetivo geopolítico de los hititas era controlar el cruce de rutas comerciales situado en el territorio de Siria, cerca de los nacimientos del Tigris y el Éufrates. Esto les proporcionaría acceso directo a las ricas regiones del Levante y Mesopotamia. Sin embargo, en su expansión se encontraba el reino de Mitanni, que estaba siendo presionado por asirios y egipcios desde otros flancos. A principios del siglo XIII a.C., Mitanni no pudo resistir la presión de sus vecinos más poderosos y acabó desintegrándose. Esto condujo a un enfrentamiento directo entre hititas y egipcios, donde chocaron los intereses de dos superpotencias de la época. Mientras los hititas buscaban avanzar hacia el sur, los egipcios pretendían expandir sus fronteras hacia el norte. Ambas partes también deseaban avanzar hacia el este, pero allí se encontraron con Asiria. Los enfrentamientos fronterizos entre los tres estados eran constantes, hasta que se libró una batalla decisiva. Las tropas del rey hitita Muwatalli II y del faraón Ramsés II se enfrentaron cerca de la ciudad de Kadesh. Sin embargo, la feroz batalla no otorgó la victoria a ninguno. Tanto egipcios como hititas sufrieron grandes pérdidas sin un vencedor claro. Aunque el campo de batalla quedó en manos egipcias, las grandes pérdidas y el agotamiento les impidieron continuar la guerra y tomar Kadesh, que era su principal objetivo. Poco después, se firmó entre hititas y egipcios el primer tratado de paz de la historia, que detuvo el avance de Egipto hacia el norte. Tras la batalla de Kadesh, se estableció un frágil equilibrio entre los tres estados: Egipto, el reino hitita y Asiria. No obstante, no era una situación pacífica, ya que los choques fronterizos se sucedían entre ellos. Kadesh cambió de manos en varias ocasiones, pero ninguna de las potencias logró avances significativos. Ahora, centrémonos en Grecia. Durante siglos, en Creta y las islas del mar Egeo, se desarrolló la poderosa civilización minoica. Los minoicos erigieron grandes ciudades sin murallas, veneraban a los toros y a la diosa madre. Sus mujeres caminaban con el torso descubierto y sus barcos surcaban el Mediterráneo desde Hispania hasta Egipto. Fueron los primeros en desarrollar el concepto de talasocracia, el dominio del mar, fundamental para su control del Mediterráneo. Consistió en una red de puestos estratégicos avanzados que les permitía dominar importantes rutas comerciales. Esto no solo aportaba riqueza, sino influencia política, convirtiendo su civilización en una potencia formidable. La clave de su hegemonía radicaba tanto en su ubicación geográfica como en sus inigualables tecnologías de construcción naval. Sin embargo, en el siglo XVI a.C., se produjo una erupción volcánica devastadora en la isla de Tera, conocida hoy como Santorini.
La explosión tuvo una fuerza equivalente a decenas de miles de bombas atómicas. Millones de toneladas de ceniza volcánica se elevaron al aire y tsunamis de hasta 100 metros de altura se propagaron desde su epicentro, causando estragos en todos los pueblos costeros del este del Mediterráneo. Para los minoicos, la catástrofe casi supuso su aniquilación. En un solo día, su poder marítimo fue destruido y sus asentamientos costeros sufrieron graves daños. No lograron recuperarse por completo de un golpe tan devastador y fueron conquistados por una nueva civilización que surgía en la Grecia continental, la micénica. Aunque no conocemos la pertenencia étnica de los minoicos, ya que su lengua sigue sin descifrarse, sabemos con certeza que sus sucesores, los micénicos, son los antepasados de los futuros griegos y hablaban una variante antigua de su idioma. Estos adoptaron gran parte de los logros culturales y materiales de la civilización minoica. En poco tiempo, la civilización creto-micénica se expandió por las islas del mar Egeo y Jonia, dando lugar a ciudades como Atenas, Tirinto, Micenas, Pilos, Mileto y Iolco. En la civilización micénica, conocida también como Aquea, no existía un estado unificado, lo cual los diferenciaba de entre los estados continentales del Oriente Próximo. Se componía de un conjunto de pequeños estados independientes, cada uno delimitado por fronteras naturales como montañas, ríos y mares. A diferencia de los minoicos, considerados un pueblo relativamente pacífico, los aqueos eran muy belicosos, siendo constantes las disputas entre ellos. Por esta razón, sus ciudades estaban rodeadas de imponentes murallas. En el ámbito marítimo, los micénicos no alcanzaron el mismo dominio. En este caso, los fenicios tomaron el relevo, mientras que los aqueos se dedicaron a actividades más lucrativas y habituales para ellos, la piratería y las incursiones. Volvamos ahora a Asia Menor, donde el estado hitita comenzó a experimentar otro periodo de fragmentación interna. Los pueblos subyugados se rebelaron, y en las provincias la aristocracia local mostró una creciente desobediencia. Finalmente, el rey Mursili III fue depuesto y huyó a Egipto. El golpe fue liderado por su tío Hattusili, quien comandaba las tropas en Kadesh. Tras estos eventos, el estado hitita se sumergió definitivamente en interminables conflictos internos. Como consecuencia, su cultura y arte decayeron, y la arquitectura se simplificó de gran manera. Regiones periféricas completas se separaron del estado hitita durante largos periodos. Al mismo tiempo, se produjeron cambios climáticos significativos, y en Asia Menor comenzó una intensa sequía que se prolongó durante varios años, alcanzando su punto álgido entre los siglos XIII y XII a.C. En Grecia, el estado hitita y sus satélites se enfrentaron a una severa hambruna. Egipto y Mesopotamia también sufrieron los efectos de la sequía, aunque de manera menos intensa. Los hititas imploraron ayuda a los egipcios, y el faraón envió varios barcos cargados de grano. Sin embargo, Egipto también padeció escasez de alimentos, por lo que esta ayuda no logró cambiar la situación. En Creta, donde siempre se había dependido de la importación de grano, la hambruna se intensificó. El alimento escaseaba en todas partes y no había dónde adquirirlo. Arzagua, Kisuwatna, Ugarit, Isuwa y Wilusa quedaron fuera de la esfera de influencia hitita. Con los hititas ocupados en resolver cuestiones internas, los enfrentamientos aumentaron entre sus satélites. Estos conflictos ya existían antes, siendo los lucanos un pueblo especialmente agresivo, dedicado al saqueo y la piratería. En el pasado, los reyes hititas resolvían cualquier disputa entre estos estados y les brindaban apoyo militar en caso de necesidad. Sin el respaldo militar de estos, Arzagua, Alashiya y Kisuwatna
sufrieron cada vez más los constantes ataques de aqueos y lucanos. En Asiria, la situación tampoco era favorable. En torno a la misma época que la batalla de Kadesh, ascendió al poder el rey Tukulti-Ninurta I. Aprovechando la debilidad hitita, emprendió guerras contra ellos para controlar las rutas comerciales. Sin embargo, sus mayores logros se produjeron en el sur, y en el año 1223 a.C. conquistó Babilonia. Tukulti-Ninurta fundó una nueva ciudad llamada Kar-Tukulti-Ninurta, que significa el puerto comercial de Tukulti-Ninurta, y planeó trasladar allí la capital, así como el culto al dios principal, Asur. Esta decisión no fue bien recibida por la aristocracia, que temía perder los beneficios de las rutas comerciales que atravesaban la antigua capital. Tampoco la aceptó el clero. Como resultado, se organizó una conspiración que terminó asesinándole. Después, Asiria también entró en un periodo de decadencia y división, con disputas entre la aristocracia y luchas por el poder. Aprovechando la situación, los babilonios se rebelaron y recuperaron su independencia. Egipto se enfrentó a sus propios problemas. A diferencia de otros, logró mantener la unidad interna y la estabilidad del poder central, pero no pudo aprovechar el deterioro de sus adversarios. A menudo era perturbado por los saqueos de los libios en el oeste y de los nubios en el sur. El ejército del faraón apenas logró responder a las continuas amenazas. A esto se sumaban las revueltas y levantamientos de los pueblos sometidos en Canaán. Egipto todavía conservaba su fuerza, aunque a duras penas. Nos encontramos en torno a 1200 a.C. En el territorio de Siria y el norte de Mesopotamia, se había formado una zona devastada por las continuas guerras. El cruce de rutas comerciales que conectaba todas las civilizaciones de la Edad del Bronce se había vuelto incontrolable. En Asiria estalló una guerra civil. Egipto estaba sumido en la represión de levantamientos y en el rechazo de incursiones. Los hititas afrontaban serios problemas internos. Y Babilonia se encontraba devastada por la reciente conquista asiria y las incursiones del reino de Elam. Todo esto convirtió los viajes de las caravanas comerciales en una empresa muy peligrosa. Los vínculos económicos que existieron durante siglos se interrumpieron. Además, la sequía y las malas cosechas contribuyeron al declive del comercio. No se podía vender grano cuando no había suficiente ni siquiera para uno mismo. Esto llevó a una degradación total del comercio internacional y a un declive aún mayor en todos los estados de Oriente Próximo. Fue en este momento cuando comenzaron las migraciones. Un conglomerado de tribus que habitaba desde el Danubio hasta los Balcanes se dirigió hacia el sur y el este. En Grecia, los dorios, antepasados de los futuros espartanos, invadieron la región. Esto provocó la caída de la civilización micénica y en poco tiempo conquistaron todo el Peloponeso. Al unirse con los aqueos, primero invadieron Creta y las islas del mar Egeo, y luego iniciaron saqueos en Asia Menor. Uno de estos episodios fue la Guerra de Troya, cantada por Homero, durante la cual dorios y aqueos destruyeron la ciudad. Al mismo tiempo, desde el norte de los Balcanes, llegaron a Asia Menor parientes lejanos de los dorios, los frigios. A ellos se unieron las tribus cascas, que habitaban en la costa sur del Mar Negro. Juntos, pronto conquistaron el reino hitita y destruyeron su capital, Hattusha. Una de las claves del éxito de la invasión de dorios y frigios fue el uso de armas de hierro. No es que fuera superior al bronce. De hecho, las armas de bronce de aquella época eran de mejor calidad. Sin embargo, el bronce era costoso y escaso. El hierro, en cambio, se encuentra en la naturaleza en cantidades 10 veces mayores que el cobre y 100 veces más que el estaño necesario para alear el bronce. Por razones económicas, armar un gran ejército con bronce era inviable.
En esa época solo la aristocracia y pequeños grupos de infantería de élite poseían armaduras y armas de este material. La mayoría de la infantería estaba mal equipada y poco entrenada. La principal fuerza de choque de los ejércitos de la Edad del Bronce eran los carros, utilizados como plataformas móviles para arqueros. Estos maniobraban y se atacaban entre sí desde la distancia. Quien lograra construir más carros y equipar a más arqueros tenía la ventaja en el campo de batalla. La infantería también estaba compuesta en su mayoría por arqueros y honderos. Las armas de hierro con las que estaban equipados los dorios y los frigios eran de calidad deficiente, pero abundaban, lo que les permitió armar a grandes tropas de infantería con metal. Las principales armas pasaron a ser la espada y la lanza, en contraste con el arco y la honda de épocas anteriores. Este cambio representó una transformación radical en los campos de batalla. Los ejércitos menos numerosos de los estados de bronce no podían enfrentarse a las grandes masas de infantería armada con espadas de hierro. A continuación, hagamos una pequeña pausa y reflexionemos sobre el pasado. A menudo la catástrofe de la Edad del Bronce se asocia con la invasión de los llamados pueblos del mar. De estos se dice que llegaron y arrasaron con todo. Suponemos que parte de la audiencia pensaréis, bueno, ahora vendrán los pueblos del mar y comenzará la catástrofe. Sin embargo, la realidad es que la catástrofe ya estaba en marcha, y los pueblos del mar eran partícipes activos, aunque no les hayamos mencionado hasta ahora. Entonces, ¿quiénes eran estos pueblos? ¿Y cuál fue su papel en el colapso de la Edad del Bronce? Pueblos del mar es un término moderno, propuesto por el arqueólogo francés del siglo XIX, Emmanuel de Rouget. Con esta expresión, él se refería a los pueblos que atacaron Egipto desde el mar en los siglos XIII y XII a.C. De las fuentes egipcias nos han llegado varios nombres: Carquisa, Luca, Shardana, Ekwesh, Shekelesh, Teresh, Denen, Peleset, Tejeker, Hueshes y Meshwesh. Algunos están identificados con bastante precisión. Por ejemplo, los lucanos ya han sido mencionados. Los Peleset son los filisteos bíblicos, un pueblo de probable origen egeo, y los Ekwesh y Denen son probablemente aqueos y dánaos. En cuanto al resto, solo existen hipótesis con diversos grados de plausibilidad. Los Shardana y Shekelesh se asocian, por la similitud consonántica, con las islas de Cerdeña y Sicilia. Los Teresh se relacionan con los troyanos, los etruscos o los habitantes de la ciudad de Tarso, entre otras propuestas. Pero estas son especulaciones, basadas solo en la similitud de los nombres. Algunos de estos pueblos se mencionan en diversas fuentes mucho antes del colapso de la Edad del Bronce. Eran gentes belicosas dedicadas a la piratería marítima. Algunos incluso entraron al servicio de las grandes potencias de la época. En la batalla de Kadesh, un destacamento de Shardana luchó del lado de los egipcios, mientras que del lado de los hititas combatieron destacamentos de Luca y Carquisa. A medida que la crisis en las grandes potencias se intensificó, los pueblos del mar comenzaron a realizar incursiones de saqueo más frecuentes en ciudades y asentamientos a lo largo de la costa mediterránea. Atacaron Egipto por primera vez en el año 1207 a.C., el quinto año del reinado del faraón Meneptah. Aliados con los libios, Ekwesh, Shardana, Luca y otros pueblos, atacaron desde el oeste. Pero el ejército de Meneptah los repelió con éxito y capturó a muchos prisioneros. Los ataques también quedaron registrados en la correspondencia entre el rey de Ugarit y el rey del reino hitita, donde se mencionan los shikula que viven en barcos, probable referencia a quienes los egipcios llamaban Shekelesh. También es conocida una carta del rey de Alashilla, que se quejaba ante el faraón Akenatón
por los constantes ataques de los Luca. Las acciones bélicas a gran escala, combinadas con la sequía y el hambre en Asia Menor y Grecia, provocaron la aparición de una gran cantidad de refugiados y desplazados que buscaban una vida mejor, en su mayoría troyanos, hititas, micénicos, la población indígena de las islas del mar Egeo y otros pueblos que las invasiones de los dorios y frigios habían obligado a abandonar sus tierras. Se reunieron en el sur de Anatolia, en la antigua periferia del estado hitita, y desde allí se dirigieron hacia Siria, Canaán y Egipto. Los pueblos locales, por supuesto, no recibieron bien esta llegada, lo que derivó en sangrientas confrontaciones. Todo mientras, al mismo tiempo, se producían ataques constantes de los pueblos del mar a lo largo de la costa del Mediterráneo. Ramsés III describió estos eventos en las paredes del templo de Medinet Tabú. Los países extranjeros tramaron una conspiración en sus islas. De inmediato todas las tierras fueron devastadas y saqueadas bajo su presión, y no hubo tierra que pudiera resistir su armamento. Desde Hati, Kadesh, Carquemis, Arzagua y el Ashilla en adelante, todos fueron cortados al mismo tiempo. El campamento fue establecido en Amurru. Expulsaron a los habitantes de allí, y esa tierra se volvió como si nadie hubiera nacido en ella. Avanzaron hacia Egipto, y el fuego fue preparado para ellos. Entre ellos estaban los Pelesed, Tejeker, Shekelesh, Denen y Weshesh. Extendieron sus manos hasta el mismo borde de la tierra, y sus corazones se llenaron de fe, y no conocieron dudas. En el año 1175 a.C. cayó Ugarit, uno de los grandes centros de comercio de la época. Conocemos el destino de la ciudad a partir de una tablilla de arcilla, una carta de su gobernante al rey de Al-Ashilla. Los barcos enemigos ya han llegado, han incendiado mis ciudades y devastado mi país. ¿Acaso no sabes que todas mis tropas están en Hati y mi flota en Licia? El país ha quedado a su suerte. Considera, padre mío, que han arribado 7 barcos enemigos que causan gran daño. Así que si llegan más barcos enemigos, infórmame para que decida qué hacer. La tablilla con esta carta fue encontrada en un horno de cocción. La colocaron allí para secarla, pero no tuvieron tiempo de retirarla al caer la ciudad. Solo los egipcios pudieron detener el avance de los pueblos del mar y los migrantes. Las batallas decisivas se libraron en el año 1175 a.C. Primero, las tropas de Ramsés III derrotaron a los invasores en tierra y detuvieron su avance. Luego lograron atraer a la flota de los pueblos del mar al delta del Nilo, donde les tendieron una emboscada. Los barcos de Ramsés bloquearon su retirada, y en la costa los esperaba la infantería. Sin embargo, incluso después de esto, la migración de los pueblos no cesó. Los Pelesed se establecieron en la región de Gaza, convirtiéndose en los filisteos bíblicos. De hecho, el nombre Palestina proviene de este pueblo. Los derrotados Shardana, Shekelesh, y es probable que los Teresh migraron al Mediterráneo central y se asentaron en Cerdeña, Sicilia y el norte de Italia. Los hebreos llegaron a Canaán, aunque es probable que no lo hiciesen desde Egipto. La historicidad del éxodo es considerada muy dudosa por la mayoría de los investigadores, quienes asocian el origen de los hebreos con el pueblo Abiru, que habitaba en las zonas montañosas y semiáridas al este de Canaán. A la devastada Siria llegaron las tribus arameas. A pesar de que Egipto logró resistir, la pérdida de Canaán y Siria, junto con el deterioro de los vínculos comerciales y económicos, fue un golpe del que nunca se recuperó por completo. Asiria y Babilonia también experimentaron un declive, aunque sus territorios evitaron enfrentamientos bélicos a gran escala. En Grecia y Asia Menor se perfilaron auténticas edades oscuras. ¿Qué provocó entonces el colapso de los grandes estados de la Edad del Bronce? Fue una combinación de múltiples factores.
ninguno de los cuales, por sí solo, habría representado una amenaza para civilizaciones tan poderosas. Sequías, piratería, guerras, disputas internas y el declive del comercio internacional. Todo desencadenó un colapso en cadena que arrasó con las civilizaciones de la Edad del Bronce.